Hoy les voy a hablar acerca de alguien mucho peor, Diego Pomareda. Atentos, carajo. Hubo una época, hace como 5 minutos, en que medio Perú creía que había surgido un líder frontal contra la mafia, Diego Pomareda. El muchacho que muchos confundieron con un David enfrentándose a Goliat, cuando en verdad era un Goliat bebé, recién salido de la incubadora del establishment, oliendo a Colonia Johnson's Baby. Su salto a la fama fue por un encuentro con Patricia Chirinos, momento que varios convirtieron en un cuento de hadas. El muchacho valiente contra la mafia. Por favor. Pomareda no es ningún héroe, es otro Rospigliosi, otro Edward Málaga, una criaturita del sistema. Y ¡pum!, anuncia su candidatura para la Cámara de Diputados con Libertad Popular. Por eso les cuento que he aceptado la invitación para postular como diputado al Congreso por Libertad Popular. Lo recibieron Rafael Belaúnde Llosa y Pedro Cateriano, dos próceres contemporáneos del arte de terruquear. Belaúnde Llosa no es cualquier terruqueador, es un terruqueador que va a postular a la presidencia desde su partido Libertad Popular, acompañado en su plancha por el mismísimo Pedro Cateriano, campeón mundial del "si no votas por Keiko, Perú se vuelve Venezuela". Si quedaba alguna duda, llegó diciembre de 2022. Dina Boluarte, con su estilo primaveral de mano dura, decreta estado de emergencia. Las Fuerzas Armadas ya habían asesinado a 7 personas en Ayacucho, incluyendo menores. ¿Y qué hizo Pomareda? No pidió elecciones, no pidió renuncia, no pidió detener la masacre, solo pidió que entendamos que los soldados estaban matando para restablecer el orden. Ante una situación que perturbe el orden nacional o el orden interno, las Fuerzas Armadas pueden apoyar a la policía para restablecer la normalidad constitucional. Qué pedagógico, ¿no? Los provincianos muertos no eran tragedia, eran daños colaterales de su orden sagrado. Pero no seas injusto, en esa misma entrevista él dijo que los criterios del estado de emergencia deben ser proporcionales y racionales. Sí, hermanito, sí dijo eso, pero no se refería a que no se puede matar, se refería a que no estaba prohibido reunirse en Navidad, no a la protesta, sí al panetón. Mira. Sin embargo, estas restricciones siempre tienen que ser proporcionales y tienen que ajustarse a ciertos criterios de racionalidad, es decir, no significa que el 25 de diciembre no nos podamos reunir con nuestras familias, sino supone que por una finalidad política, con una intención de reunirnos socialmente para buscar una lucha social, por ejemplo, eso está restringido. Entonces, que la reunión no se entienda tampoco como que no nos podemos juntar con los familiares o amigos, sino es que no se puede un grupo de personas con un objetivo político común reunirse para buscar una proclama, por ejemplo, en la calle. Lo mejor o peor remata diciendo que es totalmente válido intervenir porque los protestantes tenían consignas políticas. Imagínate. ¡Qué escándalo! Ciudadanos protestando no por las puras, sino porque tenían ideas. Y como al señor Pomareda le gusta la democracia, pero solo si la democracia es limeña, entonces propuso que las Fuerzas Armadas debían impedir el pase a los provincianos que venían a Lima a protestar. Pero no, ahí sí no te creo, lo estás inventando, porque Pomareda fue mi profesor en la PUC y es incapaz de hacer. Que eso sí justifica que haya unas Fuerzas Armadas que, al menos de forma preventiva, puedan retener, ¿no?, esta movilización de personas que vienen hacia la capital. Eso sí hay que tomarlo en cuenta, y también en las regiones, por supuesto. Ahí está. ¿No lo escuchaste bien? Toma, acá está otra vez. Creo que eso sí justifica que haya unas Fuerzas Armadas que, al menos de forma preventiva, puedan retener, ¿no?, esta movilización de personas que vienen hacia la capital. Al final, Pomareda no es un héroe, no es un rebelde, es otro administrador honorario del miedo. Es la viejo lesbianería versión joven. Otra cría del sistema, un ídolo del paternalismo criollo que le encanta hablar de los indígenas y los pobres y la democracia, siempre en cuando la democracia no involucre consultarnos cosas a nosotros los ignorantes. En fin, si quieres apoyar la opinión de este humilde marrón y seguir informándote e informar a la vez, no olvides seguirme, darle like y compartir este video. Besitos. Mira. Era 2021. Mientras Lima trataba de entender por qué demonios había un profesor con sombrero metido en segunda vuelta, Cateriano salía en televisión a advertirnos que se venía el fin del mundo, a decirnos que si no votábamos por Keiko, Perú se iba a convertir en Venezuela. Mira. Una imagen absolutamente inhumana e incomprensible de un país que era una de las naciones más ricas de América Latina y que hoy, gracias a las recetas económicas que plantean Castillo y Cerrón, han logrado algo casi imposible: quebrar a PDVSA, la empresa petrolera venezolana, que era una de las más poderosas en el mundo. O sea, qué bandido, ¿no? Y al lado suyo, Rafael Belaúnde, tuiteando que Castillo era sendero luminoso, como si Abimael hubiera estado escondido en una choza en Chota tomando café pasado con el profesor. Esa fue su contribución a la democracia. Incendiar el debate público con gasolina y varios tweets. Pasaron los años y cuando el pueblo salió a protestar contra el régimen de Boluarte, Belaúnde hizo una aparición especial en Twitter. Mira,
Esta es la verdad. Esta es una asonada terrorista, coordinada en parte por los elementos nombrados en las prefecturas por el gobierno cleptoterrorista de Pedro Castillo, con hashtag incluido. No al terrorismo. Bien, esos dos mismos terruqueadores que nos pedían votar por Keiko, hace unos días invitaron a Diego Pomareda a postular al Congreso por su partido. Y Diego les dijo que no. Mentira, les dijo que sí, y lo anunció orgulloso en Twitter. Querido pueblo peruano, anuncio hoy mi candidatura a la Cámara de Diputados con el lado terruqueador. ¡Viva el terruquismo! ¡Viva el centro extremo! Rafael Belaúnde y Pedro Cateriano le dieron su bienvenida al partido en Twitter con mucho cariño. Fue muy tierno, casi le dan su besito. Pero vamos más atrás. Abril de 2022. Castillo propone algo simple, democrático, aburrido. Un referéndum. Oye Perú, por si acaso quieres una nueva constitución, no la impuso, no la promulgó sin permiso del Congreso, no obligó a nadie a votar, no. Propuso consultarle al país. Y adivina quién apareció marchando, sudando privilegio, indignado porque, ¡qué horror!, nos querían preguntar algo. Pomareda, marchando contra el referéndum, contra la consulta, contra la idea básica del pueblo opinando. En esas marchas del no a la Asamblea Constituyente, él desfilaba al costado de Adriana Tudela, Lucas Gersi y otros especímenes exóticos de la derecha más bruta y achorada. Parecía un tour guiado por los suburbios de lo más asqueroso del país. Si miran a su derecha están los terruqueadores, a su izquierda los fraudistas, al centro Pomareda, que aplaudía como todo buen centrista. Próspero, pero Pomareda dijo que está a favor de las consultas populares. Ah, sí, claro. Y si tanto le encanta la consulta, ¿por qué tuiteaba indignado que Castillo promovía la consulta? Porque a ese señor le encanta la democracia hasta que la democracia incluye al pueblo. Ahí ya no. Ahí mejor que decidan los iluminados, los pulcros, los educados, los excelentísimos ciudadanos de San Isidro. Pero eso no es todo.